Atención. ¿La NASA intentó encender un segundo sol? Esta pregunta, que parece sacada de una novela de ciencia ficción, ha resonado en los rincones más oscuros de Internet y en los pasillos silenciosos de la investigación independiente durante años. No es una simple fantasía. Es una teoría persistente, alimentada por fragmentos de información, documentos desclasificados y una serie de coincidencias tan extraordinarias que desafían una explicación sencilla. Quédate con nosotros. En los próximos minutos, no solo te presentaremos las supuestas pruebas y los nombres clave detrás de esta audaz hipótesis, sino que también desentrañaremos el riesgo real que un proyecto de esta magnitud podría haber representado para toda la humanidad. Si te vas ahora, te pierdes el dato crucial que lo cambió todo. Te perderás el momento exacto en que una misión de rutina se convirtió, según los teóricos, en la antesala del experimento más peligroso jamás concebido. Estamos a punto de conectar los puntos entre misiones espaciales multimillonarias, antiguas leyendas y la física nuclear más avanzada. Lo que descubrirás podría alterar para siempre tu percepción de los cielos nocturnos y de las agencias que los exploran en nuestro nombre. La verdad, o al menos sus ecos, se encuentra oculta a plena vista, esperando a ser ensamblada. Empezamos con el nombre que lo define todo: Proyecto Lucifer. Un nombre cargado de simbolismo, que evoca al portador de la luz. Según esta teoría, no se trataba de una misión de exploración, sino de un plan de geoingeniería a escala cósmica. El intento deliberado de transformar al gigante gaseoso Saturno en una segunda estrella, un nuevo sol para nuestro sistema solar. La idea era detonar un dispositivo nuclear en su densa atmósfera de hidrógeno, con la esperanza de iniciar una reacción de fusión autosostenida, similar a la que alimenta a nuestro propio Sol, un acto de creación divina o de una arrogancia sin precedentes. La premisa científica, aunque extremadamente compleja, no es del todo imposible. Los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno son, en esencia, estrellas fallidas. Contienen los mismos ingredientes primordiales que el Sol, principalmente hidrógeno y helio, pero carecen de la masa suficiente para que la gravedad inicie la fusión nuclear en sus núcleos. La pregunta que plantea el proyecto Lucifer es: ¿podría la tecnología humana proporcionar el empujón que a la naturaleza le faltó? ¿Podríamos, con una carga de plutonio estratégicamente colocada, encender esa mecha cósmica y dar a luz a una nueva estrella? Lo llamaron Proyecto Lucifer, y su objetivo, según estas fuentes clandestinas, era transformar a Saturno en una estrella. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el propósito de una empresa tan monumental y arriesgada? Las especulaciones son tan vastas como el propio espacio. Algunos sugieren que se buscaba terraformar las lunas heladas de Saturno, como Titán o Encélado, bañándolas en la luz y el calor de su nuevo Sol, creando así nuevos mundos habitables para la humanidad. Otros apuntan a motivaciones más oscuras: una demostración de poder tecnológico sin parangón, una herramienta de dominio geopolítico, o, incluso, la culminación de una agenda secreta con raíces esotéricas. La teoría se apoya en la misión Cassini-Huygens, una de las exploraciones planetarias más exitosas de la historia. La sonda Cassini, lanzada en 1997, orbitó Saturno durante 13 años, revelando sus secretos con un detalle asombroso. Pero fue su final, el gran final, en 2017, lo que encendió las alarmas de los teóricos. La NASA decidió desintegrar la nave de casi 7 toneladas en la atmósfera de Saturno. La razón oficial fue evitar la contaminación de sus lunas potencialmente habitables, pero la sonda llevaba a bordo generadores termoeléctricos de radioisótopos que contenían más de 30 kilogramos de dióxido de plutonio. Una idea demasiado grande para admitirse y demasiado peligrosa para olvidar. ¿Fue la inmersión de Cassini en Saturno, con su carga de plutonio, el verdadero experimento? ¿Fue ese el momento en que la humanidad jugó a ser Dios, arrojando una cerilla nuclear en el barril de pólvora más grande del sistema solar? La NASA niega rotundamente esta posibilidad,
argumentando que la cantidad de plutonio era insignificante y que la física necesaria para una ignición estelar está a eones de nuestra capacidad. Sin embargo, las preguntas persisten, susurradas en foros y analizadas en documentos filtrados. A lo largo de este documental, examinaremos cada pieza del rompecabezas. Analizaremos los memorandos internos, las declaraciones públicas contradictorias y los datos científicos que tanto escépticos como creyentes utilizan para defender sus posturas. Navegaremos por la delgada línea que separa la especulación audaz de la evidencia circunstancial. No te pedimos que creas ciegamente, sino que observes, cuestiones y formes tu propia conclusión. Porque la historia del proyecto Lucifer no es solo sobre el espacio exterior, es sobre los límites de la ambición humana y el secreto. Porque a veces, el conocimiento no ilumina, sino que quema. Quema por su potencial para reescribir nuestra historia y nuestro futuro. Quema por las implicaciones éticas de manipular el cosmos a nuestro antojo. Si un proyecto así existió, incluso como una simple simulación en una supercomputadora, nos obliga a enfrentar preguntas fundamentales sobre nuestro papel en el universo. ¿Somos meros observadores o estamos destinados a ser arquitectos? Y si elegimos ser arquitectos, ¿estamos preparados para las consecuencias imprevistas de nuestras creaciones? Las consecuencias de un éxito, por improbable que fuera, serían apocalípticas. Un Saturno convertido en estrella alteraría drásticamente el equilibrio gravitacional del sistema solar, enviando asteroides y cometas en trayectorias caóticas, muchas de ellas directamente hacia la Tierra. La radiación emitida bañaría nuestro planeta, colapsando nuestras redes eléctricas y de comunicaciones, y haciendo la vida en la superficie insostenible. El cielo nocturno, nuestro mapa ancestral de mitos y navegación, se transformaría en un recordatorio perpetuo de nuestra propia arrogancia. Y si alguna vez pretendimos encenderlo, debimos aceptar el precio, un precio que no se pagaría en dólares o en recursos, sino en la estabilidad misma de nuestro hogar cósmico. Este es el verdadero corazón del misterio, no solo si pudimos hacerlo, sino si nos atrevimos a considerarlo. Prepárate para un viaje a las profundidades del espacio y de la ambición humana. Este es el rastro oculto del proyecto Lucifer. Un rastro de migas de pan digitales, de anomalías en los datos, de nombres en clave y de un silencio oficial que, para muchos, resulta más elocuente que cualquier negación. Acompáñanos mientras seguimos este rastro, desde su origen en la ciencia ficción hasta su supuesto clímax en la atmósfera de Saturno. La historia no comienza con una explosión, sino con un susurro. Un rumor que germinó en los pasillos de agencias espaciales y laboratorios de física durante la década de los 80. Mientras el mundo observaba el final de la Guerra Fría, la exploración espacial se adentraba en una nueva era, una de audacia y ambición sin precedentes. Fue entonces cuando las sondas Voyager y más tarde, Galileo, fueron lanzadas hacia los gigantes gaseosos, en una odisea para desvelar los secretos del sistema solar exterior. Oficialmente, sus misiones eran científicas: cartografiar lunas desconocidas, analizar campos magnéticos y estudiar las complejas atmósferas de Júpiter y Saturno. Eran nuestros ojos y manos robóticas, extendiéndose más allá de cualquier límite antes alcanzado. Pero mientras las señales de estas sondas viajaban millones de kilómetros de regreso a la Tierra, llevando consigo datos e imágenes espectaculares, otra narrativa comenzaba a tomar forma. Una narrativa clandestina, compartida en voz baja entre ingenieros y físicos teóricos. Hablaban de una posibilidad tan monumental como aterradora, un concepto que parecía extraído de la ciencia ficción más audaz. La idea era simple en su formulación, pero de una complejidad abrumadora en su ejecución. Usar una explosión nuclear controlada, no para destruir, sino para crear. Para encender los vastos océanos de gas de Saturno
y transformarlo, aunque fuera brevemente, en una segunda estrella en nuestro sistema solar. Este concepto, según algunos insiders, llegó a tener un nombre en código no oficial: Proyecto Lucifer, el portador de luz. Oficialmente, por supuesto, el objetivo era simplemente estudiar la atmósfera del planeta anillado, quizás con un pequeño experimento de impacto para analizar la composición de sus nubes. Pero para una facción de teóricos, tanto dentro como fuera de las agencias, la misión tenía un propósito oculto, uno que redefiniría el lugar de la humanidad en el cosmos. Para comprender la audacia de esta teoría, es crucial diferenciar dos procesos nucleares fundamentales: fisión y fusión. La fisión, la tecnología detrás de nuestras armas y reactores nucleares actuales, consiste en dividir átomos pesados, como el uranio, liberando energía en el proceso. Es un acto de ruptura. La fusión, por otro lado, es el motor de las estrellas. Es un proceso de unión, donde átomos ligeros, como el hidrógeno, son forzados a combinarse bajo una presión y temperatura extremas para formar átomos más pesados, como el helio. Esta reacción libera cantidades de energía órdenes de magnitud superiores a la fisión. Es el santo grial de la energía, la fuerza que ilumina el universo. Y aquí es donde Saturno entra en escena. Este gigante gaseoso es, en esencia, una estrella fallida. Su composición es asombrosamente similar a la de nuestro Sol. Aproximadamente el 96% de su atmósfera es hidrógeno, el combustible principal de la fusión. Cerca de un 3% es helio, el producto de esa misma reacción. El resto son trazas de metano, amoníaco y otros elementos. Saturno posee la materia prima en cantidades inimaginables. Lo que le falta es la masa. No es lo suficientemente grande como para que la gravedad genere en su núcleo la presión y la temperatura necesarias para iniciar la fusión de manera natural. Es una hoguera cósmica lista para ser encendida, pero sin la chispa inicial. Y según documentos desclasificados y testimonios filtrados a lo largo de los años, la hipótesis era precisamente esa. ¿Podría la humanidad proporcionar esa chispa? La teoría postula que una detonación nuclear masiva, estratégicamente ubicada en las profundidades de la atmósfera de Saturno, podría comprimir y calentar el hidrógeno circundante hasta el punto de ignición. No se trataría de una reacción en cadena que consumiera todo el planeta, como temían algunos. Los modelos más serios sugerían que, debido a la densidad y composición de Saturno, cualquier fusión iniciada sería probablemente transitoria, un destello titánico que duraría horas, días o quizás semanas, antes de que las condiciones se estabilizaran y la reacción se extinguiera. La teoría seducía por su simplicidad conceptual y aterraba por sus consecuencias impredecibles. La chispa no sería un arma convencional. Las sondas como Galileo y Cassini, que exploraría Saturno años después, estaban equipadas con generadores termoeléctricos de radioisótopos, o RTGs. Estos dispositivos contienen plutonio 238, un material altamente radiactivo que genera calor. Aunque no están diseñados como armas, la teoría conspirativa sugiere que, bajo las condiciones adecuadas de presión atmosférica durante una entrada a alta velocidad, podrían, hipotéticamente, desencadenar el tipo de compresión necesaria. En las salas de control, mientras los operadores celebraban cada hito de la misión, ¿existía un equipo secreto monitoreando un objetivo completamente diferente? ¿Un experimento no autorizado de proporciones cósmicas? ¿Era científicamente plausible? La mayoría de los científicos convencionales argumentan que no. Sostienen que la energía de una bomba de plutonio, o incluso de un RTG, sería como lanzar una cerilla a un océano, insuficiente para calentar una masa tan vasta hasta el punto de fusión. Pero la teoría persiste, alimentada por la ambigüedad de los documentos y el innegable atractivo de la idea. ¿Era posible que existiera una física desconocida, un catalizador en la atmósfera de Saturno que los modelos públicos no consideraban? ¿O era todo un mito moderno, nacido de la desconfianza y de una ambición humana que siempre busca jugar a ser Dios?
El origen de la teoría estaba plantado, arraigado en la ciencia real y floreciendo en el fértil terreno de lo desconocido. La duda, como una sombra persistente, también se había instalado. Y con cada nueva misión al sistema exterior, con cada documento redactado que sale a la luz, esa duda no hace más que crecer, invitándonos a cuestionar lo que nos cuentan y a imaginar lo que permanece oculto en la oscuridad entre los mundos. En 2003, la sonda Galileo fue dirigida hacia Júpiter, oficialmente para evitar contaminación, pero llevaba consigo más de 30 kilogramos de plutonio. Cuando impactó, se encendieron todas las alarmas conspirativas. ¿Era un ensayo general para algo más grande? Dos años después, Cassini fue enviada al mismo destino, Saturno. Y lo que descubrió cambió la forma en que entendemos ese planeta. Tormentas hexagonales, anomalías magnéticas y un brillo interno que no encajaba con ningún modelo conocido. ¿Y si Cassini no solo observaba? ¿Y si, en su descenso final en 2017, llevaba algo más que instrumentos científicos? El nombre Lucifer no fue elegido al azar. En los pasillos del poder y en los laboratorios de vanguardia, los nombres son más que simples etiquetas. Son declaraciones de intenciones, ecos de mitos ancestrales que resuenan con las ambiciones del presente. Un proyecto de esta magnitud, con implicaciones que podrían alterar el cosmos y nuestra percepción de él, no recibiría un nombre trivial. La elección de Lucifer es, en sí misma, la primera pieza del rompecabezas, una que nos obliga a mirar más allá de la ciencia y adentrarnos en el profundo y a menudo turbio mundo del simbolismo. En su raíz etimológica, la palabra es pura y luminosa. Proviene del latín lux, luz, y ferre, llevar. Lucifer es, literalmente, el portador de luz. En la antigüedad romana, este no era un nombre de connotaciones oscuras, era el término poético para el planeta Venus, la estrella de la mañana que anuncia la llegada del sol, venciendo a la noche. Era un faro de esperanza, el heraldo del día. ¿Cómo, entonces, un símbolo de iluminación se convirtió en sinónimo de oscuridad? La respuesta yace en las complejas capas de la mitología y la teología que se han superpuesto a lo largo de los siglos. En la tradición ocultista y en diversas corrientes esotéricas, Lucifer no es una figura de maldad, sino un arquetipo complejo. Representa el despertar de la conciencia, el fuego prometeico del conocimiento robado a los dioses para ser entregado a la humanidad. Es el impulso de cuestionar la autoridad, de romper las cadenas de la ignorancia y la sumisión. Lucifer es la personificación de la rebelión intelectual contra un orden establecido que prefiere a sus criaturas dóciles y obedientes. Es el susurro que nos incita a preguntar ¿por qué?, a buscar la verdad por nosotros mismos, incluso si esa verdad es peligrosa. Esta rebelión, este acto de traer la luz del saber a los rincones oscuros de la existencia, es el núcleo de su simbolismo. Con este trasfondo, la teoría del proyecto Lucifer adquiere una nueva y escalofriante dimensión. Según algunos investigadores, el objetivo iba mucho más allá de un simple fenómeno astronómico. No se trataba solo de estudiar la ignición de un gigante gaseoso. Se trataba de una declaración filosófica y tecnológica. Simbolizaba el intento humano de trascender sus límites, de jugar a ser creador. Era la máxima expresión de la ambición. Repetir el acto divino del Génesis, no con palabras, sino con plutonio y física de partículas. Crear una nueva estrella, un segundo sol en nuestro propio sistema solar,
sería el acto definitivo de tomar el control, de arrebatar el fuego celestial y forjar nuestro propio destino entre las estrellas. Un acto de soberbia prometeica a escala cósmica, donde la humanidad ya no sería una simple criatura de un planeta, sino una fuerza capaz de rediseñar su propio vecindario galáctico. Aquí es donde los lenguajes de la ciencia y el mito convergen de manera inquietante. La ciencia nombra partículas, quarks, bosones. El mito nombra arquetipos, dioses, demonios. Pero ambos, en su esencia, intentan describir las fuerzas fundamentales que gobiernan la existencia. Ambos hablan del mismo incendio primordial, del caos creativo del que todo surge. El Big Bang de la cosmología moderna no es tan distinto del Fiat Lux de las escrituras antiguas. El proyecto Lucifer, si es real, se sitúa precisamente en esa intersección, utilizando el lenguaje de la física para invocar un poder que hasta ahora pertenecía al dominio de lo divino. Pero toda luz proyecta una sombra. Este es el principio dualista que se encuentra en el corazón de tantas filosofías. Portar la luz del conocimiento es también desatar la sombra de sus consecuencias imprevistas. El conocimiento otorga poder, y el poder, especialmente el poder de crear o destruir a escala planetaria, es una carga terrible. La misma energía nuclear que puede iluminar ciudades puede también aniquilarlas. La misma ingeniería genética que puede curar enfermedades podría crear plagas. La luz de la razón, llevada a su extremo, puede volverse fría, calculadora y desprovista de empatía. Si el símbolo guía la mano, si la idea de convertirnos en portadores de luz inspira a los científicos e ingenieros a perseguir este objetivo, entonces la mano inevitablemente busca el fuego, busca la ignición, la reacción en cadena, el poder liberado. Pero la mitología nos advierte, una y otra vez, sobre el peligro de este acto, porque todo fuego, al final, cobra su deuda. Prometeo fue encadenado a una roca. Ícaro, volando demasiado cerca del sol con alas de cera, cayó al mar. La torre de Babel fue derribada. El mito es una advertencia constante. La arrogancia, la hubris de creerse igual a los dioses, siempre precede a la caída. La deuda del fuego puede ser la catástrofe ecológica, la alteración del delicado equilibrio del sistema solar, o una consecuencia que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Al nombrar a su ambición Lucifer, quizás sus creadores no solo celebraban la luz, sino que también reconocían y aceptaban el precio inevitable de la sombra que la acompaña. Tras la destrucción de Cassini, múltiples reportes afirmaron haber visto un resplandor inusual en el hemisferio sur de Saturno. Otros mencionaron pulsos electromagnéticos que afectaron transmisiones en la Tierra. La NASA jamás confirmó nada. Si Saturno hubiera encendido su fusión, aunque fuera por un instante, se habría convertido en una segunda estrella, un segundo sol en el sistema solar, un evento capaz de alterar las órbitas, los climas y las civilizaciones. Las consecuencias no serían temporales, serían un nuevo orden celeste. Pero el cielo, a veces, guarda sus secretos en la penumbra.
Hoy, el proyecto Lucifer sigue siendo una teoría, pero las coincidencias, los silencios y los nombres no se pueden ignorar. ¿Fue realmente un experimento científico o un intento prohibido de recrear la chispa divina? La pregunta no se apaga, solo busca oxígeno. En los textos esotéricos antiguos, se decía que cuando el fuego regrese a los cielos, los dioses volverán a caminar entre los hombres. Y quizá eso era exactamente lo que intentaban despertar. Si hubo un intento, el testigo aún orbita en silencio. Y el silencio, a veces es la señal más fuerte. Porque a veces el conocimiento no ilumina, sino que quema. Y en el corazón de Saturno, tal vez algo duerme, esperando volver a encenderse. Si este misterio te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar. With tape noise ambience.